La violencia vicaria es aquella que ejerce contra una mujer el padre de los hijos con la intención de hacerle daño. Esta figura utiliza a los hijos como un instrumento de presión, chantaje o venganza, sin medir las consecuencias de la afectación que también provoca a los menores con sus acciones. La violencia suele ser ejercida por el progenitor o por un padrastro y, lamentablemente, este tipo de violencia no está tipificada en la legislación nacional. Es un fenómeno que está creciendo en México y por eso era importante abordarlo en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Katia Vargas Berman, ella es integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, capítulo Jalisco. Katia, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Aurelio Magaña, abogado. Aurelio, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Carlos. Y Raquel Partida Rocha, ella es investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y además es presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la UDG. Raquel, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tengo que informarle que canceló de última hora la participación Claudia García Hernández. Ella es diputada local de Morena, integrante además de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, comisión que aprobó una ley, unas reformas a la ley para tocar este tema desde agosto pasado, pero que todavía no es aprobado en el Pleno del Congreso. Era importante hablar con ella sobre este tema, pero simplemente pues, la agenda no se lo permitió. Bueno, voy a comenzar con una primera introducción al tema. Comienzo contigo, Katia, sobre este problema que está creciendo en México. Y sí, es sobre todo, además, ¿sabes qué? Para explicarle a la gente qué significa esto de la violencia vicaria. La violencia vicaria es cuando una mujer viene pasando de muchas violencias con su pareja. Te estoy hablando de violencia sexual, patrimonial, psicológica, emocional, etcétera. Y cuando una mujer dice basta, entonces el papá, para dañarla, sustrae a los niños o le pone una denuncia, etcétera, para poderle quitar a los niños. Entonces, la violencia vicaria, te lo digo así tan crudamente, es la antesala a un feminicidio. Tal cual, y así de crudo. De acuerdo. ¿Tú particularmente has padecido esto? Sí. Vamos a abundar en tu caso y sobre todo a nivel nacional, cómo está creciendo este fenómeno. Aurelio Magaña, una primera intervención sobre este tema. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la violencia vicaria es cuando se causa afectación. Yo sí difiero que solamente sea la mujer. Creo que ese tipo de violencia puede ser al hombre o a la mujer. Es la violencia que se ejerce a través del maltrato a un familiar y lo resiente la víctima. En este caso, por ejemplo, si la mamá quiere dañar al papá de los hijos, ella puede también maltratar a los hijos, tanto psicológica como físicamente. Y va a llegar, obviamente el padre también quiere a los hijos, y puede llegar un momento en que el padre se sienta también víctima, le duela lo que están sufriendo sus hijos. Es igualmente con la mujer. Desgraciadamente, en México, últimamente el machismo se ha vuelto no algo de moda, casi un estilo de vida. Y esto ha ocasionado que muchos padres, desde castigar con la pensión alimenticia, que quieren ejercer control, como también tratar de dañar a los hijos o influirlos en contra de la madre, porque es un maltrato. Claro. Y eso va a ocasionar que la víctima de la violencia vicaria tenga un sufrimiento, o sea, sea víctima. Igual también, aunque menos constante, pero también hay mujeres que, oye, fíjate que la pensión alimenticia el juez la fijó en 5,000 pesos al mes por 2 niños. Un ejemplo vago, ¿no? Y están las necesidades acreditadas que un juez familiar dijo que era el dinero para cubrir las necesidades pertinentes de los menores. Independientemente de trabajo o no la madre, el juez ya determinó por una serie de valores que él ya estimó. Entonces le dice, ¿sabes qué? Hoy ocupo 1,000 pesos más. Y si no me los das, no te dejo ver a los niños. Claro, es parte también de este tema. Claro, es parte. O sea, ahorita entramos, si quieres, en detalles, Aurelio. Sí. Raquel, una primera intervención sobre este tema. Bueno, antes que nada hay que señalar que vivimos en un proceso histórico actual en América Latina y en México, en donde se están reconociendo los diferentes tipos de violencia de género y desgraciadamente los indicadores nos muestran
que el 90% de las que sufren violencia son las mujeres. Pudiese que algún hombre por ahí haya un garbanzo de a libra, pero en lo que nos han mostrado las evidencias, las investigaciones y los diferentes colectivos, y por donde levantamos la voz y alzamos y denunciamos, es porque este gran desequilibrio que hay de estas violencias generadas principalmente hacia las mujeres. América Latina va tarde en este código, es un código penal el que debe de dictaminar cómo es la violencia vicaria. México, si en América Latina va tarde, México va más tarde y el estado de Jalisco va rete tarde. Entonces, es un proceso que estamos ahora viviendo y que ahora por las denuncias y por lo que se está levantando la voz, a diferencia de los legisladores y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, no han tocado este tema como en los juzgados familiares, esta problemática tan delicada y que sobre todo perjudica no a los adultos, perjudica a los infantes, a los menores. Muy bien, bueno, pues ya está la primera introducción al tema. Katia, ¿qué tan grave es a nivel nacional este problema? Yo hablaba hace un momento de que, bueno, escuchábamos en la cápsula de que no hay una legislación nacional que atienda y tipifique esta violencia como delito. Sí, la ley ahorita ya está en 3 estados. Al día de hoy ya hay 3 estados que tiene la ley. Se está pasando a la federal. Sí, como comentaba acá nuestra compañera, efectivamente, Jalisco es de los que va tarde. Sí es un problema, como comentaban, el 10%, te puedo decir, son los hombres los que lo están sufriendo, pero el 90% somos las mujeres, ¿no? Yo creo que no hay que decir tanto, sabemos nuestra sociedad, nuestra cultura, ha sido machista, las instituciones, nuestras leyes, nuestros servidores, desgraciadamente son machistas. Es muy peligroso el tema de en que se pudiera partir para hombre y mujer, porque entonces seguiría esta violencia en contra de las mujeres. Sí es importante para nosotros, hemos levantado la voz, los colectivos. Yo te puedo platicar en el colectivo donde estoy yo, que es el Frente. A nivel nacional estamos más de 2.500, 2.600 mujeres. Entonces calculemos las infancias que están sustraídas, ¿no? Más de 4.700 niños en los cuales no están con sus madres, ¿no? Para que la gente que nos está viendo, sobre todo las mujeres que están escuchando esto, les quede claro, ¿cómo puede ser la violencia para ser considerada violencia vicaria? ¿Qué tipo es? Mira, la violencia vicaria, obviamente tú empiezas con violencia con tu pareja, obviamente te empieza a faltar el respeto, te ignora, etcétera, te empieza a quitar el dinero, te empieza a golpear, te empieza a violar, empieza también a golpear a los niños, etcétera. Tú vas levantando la voz. Y te lo digo en mi experiencia, tengo más de 4 años con las denuncias y no pasa nada. Todo se lo dan a él, ¿no? Entonces empiezas con todo este ciclo de violencias que él te ejerce a ti de toda índole y luego pasa la institucional. Esto es lo que pasa. O sea, aparte de que ya te hizo todo esto, va contra tus hijos, se los lleva y luego sigue en la institucional. Las instituciones te empiezan a violentar. Este cúmulo de violencias es la violencia vicaria. ¿Cómo se da la violencia por parte de la institución? Por parte de la institución, siendo omisos, sin ver la perspectiva de género, sin ver el interior superior de los niños, que eso es lo más importante. O sea, no importa, aquí es al mejor postor, casi. Y pues sabemos, venimos de este país y de este estado donde hay corrupción, definitivamente, y tan claro como es. A ver, Aurelio, tú eres abogado, tú vives en esas lides que acaba de escribir Katia. Correcto. ¿Es correcto? ¿Eso se vive ahí? Sí, aquí entran 2 dudas de mi parte, o 2. Coincido en la mayoría que dice la señora atinadamente, pero creo yo también que existe, no nada más en ese delito, sí es más marcado contra la mujer, pero como que inclusive me ha tocado, en asuntos que yo tuve que mi clienta era víctima, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que sí está tipificado y sancionado en nuestro código,
en el 176 ter, si mal no recuerdo, el Código Penal del Estado, y ese artículo establece que cualquier violencia psicológica o física a un familiar hasta en cuarto grado comete el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, me tocó en una ocasión una señora que el marido golpeó, agredió. Si quieres unas cachetadas, porque la agresión no tiene que ser para matarla, hay que quede muy claro eso. Y fue con el Ministerio Público, ningún tipo. Pero digo, no, o sea, no tiene que ser una agresión para que te haga caso la autoridad, no debe ser una agresión de ningún tipo, o sea. Pero llegó ella con el Ministerio Público y le dijo, oiga, mi marido me cacheteó y quiero levantar una denuncia. ¿Trae su parte de lesiones? Sí. Ay, señora, el parte de lesiones dice que las lesiones tardan menos de 15 días de sanar y no ponen en riesgo la vida. ¿Pero qué? O sea, hago una agresión. Y se negaba a levantar la denuncia. Tuve yo que ir y decirle, a ver, espérame, licenciado, con todo, es que después se van a contentar. Correcto, a lo mejor es cierto, pero eso es problema de ellos. Claro. El problema como funcionario es atenderlo. Pero esto no nada más se da en el área de violencia intrafamiliar, que considero que es parte de la violencia vicaria. No, me ha tocado asuntos en donde una persona es víctima de un ilícito y la revictimizan. Por ejemplo, en las violaciones a la mujer, o al hombre también, Llegan y empiezan las preguntas, empiezan los exámenes, en algunas ocasiones se ve extraño, se ve grotesco, que son necesarios, estoy de acuerdo, pero tiene que haber ciertos protocolos que creo que en nuestro país, en general, en todo el territorio nacional, no tenemos. Entonces, creo yo el hecho de que la autoridad a veces no, primero, es un cúmulo de trabajo enorme, no nada más de violencia hacia las mujeres. En todos los aspectos, los delitos desgraciadamente van a la alza. Fiscalía creo que está haciendo lo más que puede y ahí va, está tratando, pero sí, obviamente están rebasados. Entonces, por ejemplo, vamos en el delito de homicidio, que es privar a una persona de la vida. Existe el feminicidio, pero si lo vemos teóricamente, como debería ser doctrinalmente, con el puro homicidio debería de haber solucionado también el feminicidio. El problema fue que no se ponía la atención debida. Sí, y muchos casos de feminicidio se enmascaraban con el tema de homicidio. Así es. Homicidio Entonces, doloso. no se, o sea, creo yo que no se, si realmente se aplicara la ley, si realmente se cumpliera con la ley, creo que yo no tendría que existir a lo mejor esa especialización de momento, porque debería de haber resultado un remedio antes de que la enfermedad haya crecido a los niveles que ha crecido. Oye, tengo que hacer una pausa, Aurelio. Sí. Regreso contigo, Raquel. Volvemos con más de este tema. Aunque los casos de violencia doméstica donde el progenitor se vale de los hijos para causar daño a una mujer son cada vez más frecuentes, en México no existe una legislación específica que tipifique como delito este tipo de violencia. Solo Zacatecas, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Yucatán y Morelos realizaron ajustes a sus respectivas legislaciones para incluir como delito esta conducta. La amenaza de la violencia vicaria en México, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Raquel, este fenómeno, ya escuchamos algunos aspectos del mismo, pero pareciera que el Estado, como garante pues, de los derechos, no está haciendo su trabajo. Es un Estado omiso, no obstante que el 2012 se hizo la ley de acceso a las mujeres libre de violencia de género. Tenemos 10 años con este reglamento, con esta ley, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Sin embargo, no se ha hecho de manera estructural las reformas y no llega y no baja a los ministerios públicos, no baja con los jueces. Tenemos 14 juzgados familiares aquí en Jalisco, en el centro, en Ciudad Judicial. Y si nosotros investigamos y platicamos de estos temas con los juzgados, hay una omisión total. No hay juicios con perspectiva de género. En esta semana a mí me tocó
ver a una mujer brasileira que el marido no le da el divorcio, ella tenía que regresarse a su país, tenía a su niñita afuera del juzgado noveno familiar, no había quien la atendiera, ella no se podía regresar a su país porque si no iba a ser secuestro, ¿no? O se iba a llevar la niña y demás. Entonces hay un desequilibrio, existe. Por un lado está la ley y por otro lado el día a día en donde los juzgadores, los ministerios públicos, las fiscalías no han entendido la gravedad del asunto y lo que les correspondería irse adecuando. A pesar de que se les ha dado capacitaciones, talleres para juzgar con perspectiva de género, la Suprema Corte lo ha instruido, lo ha señalado, tenemos 10 años con esta ley, pero luego además se banaliza tanto, Carlos, se ridiculiza a una mujer que dice, ¿por qué te exageras? Hombre, una cachetada. Bueno, ni cachetada ni grito. Eso es lo que se tiene que ir generando. Pero también tenemos un nuevo sistema penal. Antes del 2015 teníamos donde los homicidios eran dolosos y no había una división de carpetas de investigación por feminicidio. A partir del 2015, toda muerte violenta de mujer en el estado de Jalisco es por feminicidio, se investiga por feminicidio. Y eso ha permitido ir rescatando de a poquito cuáles son esos casos de violencia feminicida que llegan hasta el extremo expreso. Aquí hay un corresponsable. El Estado no garantiza la seguridad de sus mujeres. El Estado a nivel nacional, en el concepto de Estado, claro, y a nivel Jalisco, pues hay intentos, pero no se llega a concretar este cuidado hacia las mujeres. Y tenemos legislaciones y legisladoras y tenemos propuestas, pero no avanzan. Y esto tiene que ver pues con una lógica de falta de voluntad política de respaldar o de cuidar garantizar los derechos a las mujeres en su derecho de ley. Claro, muy bien. Katia, de los casos que en el frente han llegado, ¿nos puedes platicar algunos? Sí, claro. O sea, yo te puedo platicar, por ejemplo, tenemos casos de mamás que llegan con niñas violadas por el padre y la ley los obliga a esas niñas, a esas madres, a que convivan con el padre. Sustracción acaba de pasar de una niña de 12 días de nacida. El problema es que el padre cree, porque ni siquiera él puede cuidarlas, se las entrega a la hermana, a la pareja, a la madre. El tema es hacer daño a la pareja. Él lo único que va es cómo me la friego, literal. Pero los hijos, y te lo digo, pues en mi caso, él literal dijo, los niños no son para mí, son para mi hermana. ¿No? O sea, no me interesa. ¿En tu caso cuántos niños son? En mi caso son 2 niños, llevo 4 años en este tema. Yo te puedo decir, en el Centro de Justicia de la Mujer yo puse mi denuncia el 19 de octubre del 2018. Al día de hoy no continúa, claro, él está vinculado a proceso, pero te digo, mi próxima audiencia es hasta el 30 de junio del 2023. El Centro de Justicia de la Mujer está rebasado. O sea, no puede con cada día, de verdad, cada día es una cantidad de mujeres. Ahora, yo te voy a decir, son mujeres que agarran 3, 4 camiones para poder ir, para que levantes una denuncia. Yo tardé 16 horas para que me levantaran la denuncia. Entonces, es un proceso, pero aparte tú levantas la denuncia y hay que hacerte otra evaluación y otra evaluación. Durante todo este proceso no te puedo ni platicar, ni contabilizar cuántas evaluaciones psicológicas no nada más llevo yo, sino mis hijos, de toda índole. Y a los padres, no. Tengo otro en el DIF, es tremendo el DIF de desarrollo integral de la familia, es el que los desvincula completamente, ¿no? De verdad, cero, o sea, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Ministerios públicos que levantan carpetas falsas de una manera así como si trajeran cuota de venta, su comisión de venta, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te das cuenta cómo le dan a los papás. Tengo el caso de también hay una mamá
el papá los secuestró 3 años a los niños, no los mandan a la escuela. Lo peor es que violan a los niños también, ¿no? Entonces, sí es todo un tema, no te permiten entrar a las escuelas, no te dejan verlos, hay restricción de todo. Y tú puedes tener todas las carpetas abiertas en contra de él, de la familia, con pruebas, te lo digo en mi caso, y del otro lado, todo al Señor. Y también se ignoran a veces convenios, ¿no? El juez dice, sí, claro, va a ser tal día, tiene que ir, y también sí, se claro. ignora. Hay unos convenios, te lo digo a mí en mi caso, unas sentencias, es, el señor pidió esto, denle todo. Mira, te lo digo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes demostrar que el papá es violento, que el papá incluso ha hecho cosas indebidas de manera sexual, que no, incluso hasta pensiones, etcétera. ¿Qué dicen los magistrados? Ya ni siquiera el juez, porque hay jueces muy buenos, hay jueces terroríficos, ¿no? ¿Qué dicen? No, 50 y 50 en todo y ellos que se maten solos. Se hacen omisos, se lavan las manos. Tengo el caso de una mamá, tiene 6 años de no ver a sus hijas. 6 años, no tiene nada en contra. Y el juez todavía es, tú vas a dar más pensión y veías cada 15 días a tus niñas, no, ahora nada más las vas a ver 1 hora. O sea, empiezan a quitarnos también. El problema es que rompen el lazo entre madre e hijos, ¿no? Empiezan a quitarnos convivencias y le empiezan a dar más a la familia, ¿no? Muy bien. Aurelio Magaña, tú llevaste un caso específicamente sobre este tema. Sí, me ha tocado defender a hombres y mujeres. Claro. A mí sí. Me tocó, por ejemplo, un asunto donde una mujer, mi cliente, ayer el hombre, mi cliente, ellos deciden vivir en unión libre en Estados Unidos. La mujer, por determinadas situaciones, decide abandonarlo a él, se viene a México. Y él, cuando viene, ella le solicita que traiga a la niña, porque ella no puede regresar a Estados Unidos. Le pide que traiga a la niña. Él trae a la niña y cuando entra aquí, llega inclusive a Guadalajara. Es un asunto que pasó aquí. Ella habla al 911 y reporta el carro como robado, siendo que era un carro que le prestó el primo del papá de la niña. O sea, era un carro totalmente bien. Llegan en ese momento, llega la policía y ella aprovecha y pone una denuncia falsa y se prestó una serie de situaciones, ¿no? Entonces, ahí resultó afectado mi cliente. Ya, obviamente, ahí cuenta mucho la habilidad del abogado. Obviamente yo defendí el asunto y lo sacamos bien a final de cuentas. Fue un asunto de Pero en años. el fondo subyace el tema de la corrupción, o sea, finalmente. Sí, o sea, es lo mismo, por ejemplo, yo me decía ella, dice la señora, que puedes demostrar, es que si demuestras que el marido, el hombre, el que sea, está haciendo algo mal, la justicia tiene que encargarse. Bueno, es que No pasa así. El abogado tiene que hacerlo. O sea, yo en lo personal, ahí sí discrepo, porque debe del abogado, claro que no puedo dejar de reconocer que la corrupción es tremenda, enorme, pero también insisto que está en los recursos de nosotros los abogados hacer que esa ley se cumpla. Pero a ver, Aurelio, ¿no deberían los procesos ser diferenciados? Estoy pensando en el caso de Katia, donde le dan una audiencia para junio del 2023, cuando hay niños de por medio. O sea, tan solo con eso no debería ser distinto el trato, porque hay menores que están siendo afectados. De hecho, ella mencionó algo muy interesante, o creo que las dos, el interés superior del menor. El interés superior del menor es un interés muy importante que está privilegiado por la Suprema Corte aquí en México. Y ordenan en un criterio de ellos a las autoridades de todos los niveles y de todos los ámbitos dar prioridad a ese interés superior del menor. Pero en teoría, en la doctrina es eso. Es lo que dice la teoría. Pero, por ejemplo, ella dice, y que ha estado más en contacto que tu servidor, aun cuando yo litigo, pues ella me imagino que está más en contacto con el Centro de la Mujer. Entonces, imagínate, si en el Centro de la Mujer, que es especializado, o sea, ya estás hablando que hay juzgados especializados, o sea, en teoría la petición, el reclamo de auxilio ya fue concedido, se te da un juzgado especializado. Y ese juzgado especializado está dando fecha, me comenta la señora, a mí las fechas en el juzgado de ese tipo no me han sido tan largas. Yo no estoy dudando lo que ella me dice, pero imagínate, Carlos, hasta junio del 2023 es una barbaridad. Eso déjalo, por ejemplo, en los juzgados de control que ven delitos patrimoniales o delitos de, pues digo, porque la carga de trabajo los obliga. Es una carga de trabajo inmensa, y no nada más en Jalisco, en todo el país. Y sí hay en todo el país, no es nada más mal de Jalisco, que sí te dan una fecha de la audiencia
con diferenciación de algunos meses. Aquí lo que me extraña son dos cosas. Una, es un juzgado especializado. Dos, hay niños de por medio. Entonces ahí me sorprende un poco, pero no lo dudo. Ahí sí ya tendría que ver el gobierno, a ver si son, creo que son 3 o 4 juzgados especializados en el Centro de la Mujer. Si están esos 4 ya rebasados, bueno, hay que hacer un informe al Congreso de parte del Poder Judicial o el Poder Legislativo para que en egresos del próximo año, o cuando corresponda, o se vea de dónde sacar una partida para poner más juzgados. Es la única forma que creo yo se va a remediar esto, porque estás entrando a una situación cultural incluso. O sea, tenemos que empezar desde niños, todos, a pensar diferente para evitar ese tipo de cuestiones. El machismo, como sí, hablábamos hace porque ahorita momento. nada más estás dando mejoralitos. Claro. Estás poniendo un curita en la herida. Claro. No, hay que evitar que se haga la herida. Sí, pero hace 7 años se decretó la alerta de género en el estado de Jalisco y no ha pasado absolutamente nada. O sea que sí se han hecho situaciones estructurales, se han hecho propuestas, se han hecho modificaciones y continúa el problema. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso contigo, Raquel, sobre este tema para profundizar en ese mismo. Aunque desde el mes de agosto se aprobó en la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso de Jalisco una serie de reformas legales para incluir la figura de violencia vicaria, la iniciativa no ha llegado al Pleno para ser votada. Las reformas serían incluidas en la Ley de Acceso de las Mujeres para una vida libre de violencia. Sin embargo, todavía no son aprobadas, lo que motivó una fuerte manifestación de mujeres en el marco de la Feria Internacional del Libro. La amenaza de la violencia vicaria en México, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Raquel Partida nos estaba recordando que en Jalisco se supone que hay una alerta de violencia de género. Y que tendría que haber una continuidad y poder cumplir todos los estándares para poder bajar o quitar esa alerta de género. Y desgraciadamente la violencia no ha disminuido y también una de las recomendaciones, como yo parte del grupo interinstitucional y multidisciplinar que me tocó para poder decretar la alerta de género en el estado de Jalisco, había varias recomendaciones. Una de las recomendaciones que teníamos era que a nivel educación primaria, tener una formación integral para concientizar sobre los temas de la violencia de género e ir disminuyendo los indicadores. Lo que decía Aurelio en ese momento. Claro, por eso yo le digo, un poco lo contraargumenté a Aurelio, ¿no? Eso lo tenemos ya, o sea, lo dijimos el 6 de enero del 2017, entonces ya vamos para el 6 de enero el 6 de febrero del 2017, ya vamos para el 23 y no ha sucedido mucho. Y es un tema muy sensible y muy delicado porque vienen los objetivos del desarrollo sustentable 2030 de la ONU y se tiene que cumplir y quitar todas estas dificultades. Y hay un checklist donde se tiene que cumplir con políticas públicas donde haya esa disminución de las violencias y se atiendan. Lo delicado aquí y lo sensible es de que no hay una disposición política ni a nivel federal ni a nivel estatal de poder resolver. No es un tema de la agenda de los políticos ni de los estados el poderlo resolver, ni de las mujeres políticas, Carlos. He platicado con algunas mujeres, entonces mientras les genere votos, agarran la agenda. A ver, eso te iba a decir, Raquel. A ver, el Congreso de Jalisco en particular, ellos ya en la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género ya dictaminaron una ley para la violencia vicaria. Ya está ahí, pero no se ha aprobado en el Pleno para hacer las reformas de ley. Tienen que ser ya. Y la mayoría de las integrantes del Congreso son mujeres. No la mayoría. Acuérdate que nosotros impulsamos la paridad de género, fuimos promotoras de la paridad de género en el Congreso del Estado, que fuera
50 y 50. Sin embargo, hay lealtades por parte de las políticas, de las mujeres políticas con el patriarcado, y en estas lealtades del patriarcado las permiten llegar, no llegan por los talentos o por las propuestas ideológicas o intelectuales, llegan por las lealtades políticas, y en estas lealtades pues les van dando pauta de qué sí aprobar y qué no aprobar. Y entonces ahorita va a estar en la congeladora esta ley. Desgraciadamente vamos a esperar en el próximo año que en el estado de Jalisco pueda aventajar y se pueda aprobar la ley vicaria en el estado de Jalisco. ¿Crees que la pararon a propósito para el año electoral y decir, mira, hacemos esto nosotros? No lo dudaría. No creo que no lo pensaran así. Yo creo que sí, es parte de una estrategia. Aquí en la política he aprendido que nada es causal, nada es coincidencia. Todo tiene una causa y un efecto, ¿no? Entonces, pueden estar manejando a los frentes, a las madres, como lo que sucedió con la asociación esta de la Luz del Mundo en el oriente de la ciudad. Bueno, generaban votos, y es parte de un quehacer político muy, muy triste, porque claro, las buenas causas y las buenas se encausan para fines que no son como muy legítimos. Claro. En esta sensibilidad y en esta problemática sí hay un tema también, bueno, eso es la parte legislativa. En la parte judicial sí hay un tema top de corrupción. Los abogados lo saben, tenemos que hablar con los secretarios, con el que te da el litigante, el que te da el documento, el archivo. Es un tráfico de influencias, y alguien me lo dijo este lunes. ¿Es lo normal, doctora? ¿Usted de qué se preocupa? ¿Es lo normal? Es lo normal. Y la normalidad de la violación, de las violencias, pues lo que decía la compañera Katia Vargas es de que institucionalmente, claro que hay violencia. Y claro, mientras no manifestemos, y ahorita y que no creemos esta conciencia, estos espacios de crítica y de reflexión constructiva, claro, pues vamos a estar reproduciendo lo mismo. Muy bien. Katia, en el tema, por ejemplo, de las leyes, nosotros sacamos ahí datos de que hay 7 estados que al menos tipificaron ya el delito de violencia vicaria. 13. Sí, pero ya modificaron, por ejemplo, leyes. La ley de acceso a las mujeres, una violencia, a un, ¿qué? Una vida libre sin violencia. Ese es el nombre. Hay 7, pero en Jalisco seguimos igual. ¿Ustedes qué buscan como frente? Que esto sea más visible a nivel nacional. Bueno, y aparte, es muy fácil, ha sido más fácil en esos estados solamente meter la ley en esta parte de acceso para libre de violencia, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya cambio también, es que se modifique en el Código Civil y en el Código Penal. Si no, no tiene caso, si no, nada más es visibilizarla, pero va a seguir esto pasando. Entonces, tiene que haber castigos. Y ¿por qué no quieren pasarla? Aquí hay 2 cosas. Se está pidiendo que no solamente el agresor tenga sus consecuencias, también sus cómplices y también los servidores públicos. Por eso, a lo mejor yo también creo, y bueno, también sabemos que hay un tema presupuestal que también les toca, o sea, no hay más que ir a ver al Centro de Justicia de la Mujer, se les está cayendo, porque es de tabla roca, se les está cayendo el edificio. Es un tema presupuestal, o sea, sí, el tema de las mujeres en todos los aspectos necesitan presupuesto, el cual nos van a decir que no hay. Entonces, es una parte que pero también toca, es voluntad, ¿no?, política, ¿no? Porque, bueno, definitivamente. Porque el presupuesto, hombre, deja de patrocinar un casco e invierte más dinero en estos juzgados, ¿no? Pero no somos prioridad, somos un Estado machista, ¿no? Entonces, no somos la prioridad. Entonces, sí es de voluntad, completamente. Hoy te dicen que sí, sí la estamos revisando, pero la verdad es que tienen otros intereses. No sé si la están dejando para un tema electoral, pero también hay otra, aparte de las instituciones, jueces, el DIF, ministerios públicos corruptos, etcétera. Por unos buenos servidores pagan todos. Ese es el tema. Magistrados, hay de todo. El tema abogados, que eso es algo que me gustaría después invitar aquí al licenciado Aurelio. Hay muchos abogados, en mi caso me he topado con unos maravillosos, pero donde crucifican a las mamás y les cobran
por todo. Por todo. Entonces, cuando una mamá te llega y te dice, tengo un abogado de oficio, todas les ponemos una cara de Dios de mi vida, ¿qué le va a pasar? ¿No? Entonces, uno privado, no hombre, te cobra las perlas de la Virgen y aún así te sacrifica. Uno no sabe de leyes y uno tiene que estar aprendiendo leyes. Claro. Aparte, ¿no? A ver, ya que mencionaste las leyes, Katia, a ver, Aurelio, vamos a poniéndonos en un país de ensueño que digan, vamos a modificar la ley, vamos a hacer una ley específica para la violencia vicaria, reformar el Código Civil, el Código Penal, etcétera. En el papel está muy bonito, pero en la práctica, ¿qué ocurre, abogado? Mira, esto debe de cambiar forzosamente. Cuando las leyes deben de ser coercitivas y generales. Esas son las principales características. Generales de aplicación para todos, coercitivas es obligatorias porque si no las respetas o las cumples, recibes un castigo. Sin embargo, entendemos que hay grupos vulnerables, como son los menores, los adultos mayores o en este caso las mujeres. Entonces, la teoría puede estar perfecta, como tú les pueden estar las leyes súper especializadas, pero si en la práctica no se aplican o hay muchos litigantes, y quiero pensar que por ignorancia, no saben desempeñar su trabajo, no asesoran bien a su cliente, no preparan bien sus pruebas, no ejercen adecuadamente su función, va a ser imposible que esas leyes den los frutos esperados. ¿Por qué? Porque a la hora ellos de buscar que se apliquen, de beneficiar a sus clientes, no lo van a poder hacer. Y no es porque las leyes estén mal. Yo creo que México, en cuestión de leyes, de reglamentación, de normatividad, es bellísimo, ¿eh? Y es muy completo. Sí, lo que digo. El problema es la corrupción. Y no nada más en el ámbito de las mujeres, en todos los aspectos. Como litigante lo he encontrado. Pero parte de la corrupción también es la ignorancia del litigante. A mí me da escalofríos lo que dice la señora, de que las han dejado sufrir otros abogados a costa de la ignorancia de ellos, que no han atendido adecuadamente asuntos. Sí son caros los abogados particulares. Y a lo mejor me encuentro desde este grupo de abogados particulares. Pero es que también uno estudia, se prepara y te llenas de trabajo y también te sacrificas para poder atender todos los asuntos. A ver, Aurelio, algo que mencionó Katia que es muy interesante, que se pudiera hacer sancionable al funcionario omiso respecto a un asunto. ¿Tú crees que eso modificaría algo? De que si un juez tiene un plazo perentorio y no lo cumple, pues que sea sancionado. Es que en algunos asuntos ya existe esa sanción, por lo menos en teoría, por ejemplo en los amparos. En teoría, es que vamos a la teoría, el asunto es de la práctica. Y en los amparos sí se cumple, vamos, le piden a una autoridad un informe y tiene 24 horas para rendirlo, si es un informe previo y justificado, no recuerdo si es la misma, pero la temporalidad es una temporalidad muy breve. Entonces, si esas leyes se aprueban, pero si cuando llega al juez que la va a aplicar o al funcionario que lo va a aplicar y dice, no, es que fulano pues es mi compadre, o es mi amigo, o no, la verdad están. O le dieron dinero. Sí, o sea, pero es que también, a ver, yo no conozco un funcionario, que tú te le pares enfrente y que le digas, yo te di dinero, y que te diga el funcionario, sí, me dio dinero. No, pues no lo van a aceptar nunca. Y yo no conozco a alguien que haya dado un soborno con un cheque. No, pues no. O sea, entonces, pues va a ser la palabra del ciudadano contra la palabra del funcionario. Y también, Carlos, no podemos cometer una injusticia. ¿Qué tal? Digo, y no es generalizar los casos, porque no podemos. Pero ¿qué tal si el ciudadano miente? Y el funcionario no recibió. ¿Qué pasa con las omisiones? ¿Qué pasa? No nada más es eso con ahí eso, no con las irregularidades. no hay palabra de por medio. Hay una omisión que es evidente. Tengo que ir a la última pausa. Regreso a las conclusiones del programa. La violencia vicaria que se ejerce contra las mujeres puede ser física o psicológica. Según se desprende de proyectos de iniciativa elaborados para atender este problema, así se describe.
La acción u omisión cometida principalmente por los hombres que hayan tenido alguna relación de matrimonio o concubinato y que, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos, retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia de una madre con sus hijos para manipularla o controlarla. Yo te voy, no. La amenaza de la violencia vicaria en México, el tema que abordamos en Ruta 44 en esta ocasión. Estamos llegando a la parte final. Estaba muy bueno el debate, pero pues ya el tiempo nos ha atropellado. Vamos a las conclusiones, como siempre, sobre este tema, distintos ángulos. Comienzo contigo, Raquel. Bueno, pues esta mesa nos evidencia dos polos de la discusión y que es un problema. Por un lado, víctimas como el Frente con la señora Vargas, donde trae y muestra el grave vacío legal que existe en nuestro país de reformar el Código Penal y el Código Civil, donde se tipifique mejor la violencia vicaria, pues sobre todo para cuidar aquí hay una confusión un poco, creo. La violencia vicaria tiene que ver no es que te dejen de pagar la pensión, sino lo que influye, todo lo que te conlleva el no generar los pasaportes, el que no los inscribas a escuelas y que puedas tú el varón pueda abusar de los niños. O sea, es más detallado y más fino el tema, porque entonces se hace muy vulgar. El tema de la violencia vicaria, decir, es que no le quiso pagar la pensión y por eso me demandó. No, señores, no se equivoquen. Es más complejo, es más delicado y es más detallado que en una hora no lo vamos a poder resolver. Y por otro lado tenemos en esta mesa pues la defensa legal del jurista del día a día, de cómo le toca defender diferentes casos y cómo tiene que lidiar con la impartición de justicia, con una metodología de derecho procesal muy antigua. El derecho procesal en Jalisco, es del siglo XX, no del siglo XXI. Entonces, nos deja un vacío. Yo pensaba que del 19, Raquel. Bueno, casi estamos con el 19, pero se modificaron algunas cosas, pero no está ad hoc a los objetivos del milenio del desarrollo de la ONU del 2030, que estamos a 8 añitos, a 7 añitos, a tener que los cumplir como país y como entidad. Y pues yo esperaría el tener más debates, más argumentos y mostrar y agradecerle a los abogados y invitar a jueces y hablar y que vean que están un poquito desfasados, fuera de la realidad de lo que estamos viviendo actualmente las mujeres del siglo XXI. Hay que, Raquel, exhibir todas esas omisiones y todas estas cosas. El problema es de que puedes tener un costo fuerte, ¿no? Político, te pueden hasta legal, entonces tienes que ser muy cuidadoso o buscar un mecanismo en donde se exhibe, como decía ahorita el abogado, no te firmas un cheque y le entregas a un juez, sí, pero hay maneras diferentes de seducción donde el poder y el impartidor de justicia se van ganando. Y los abogados, los leguleños, como se les dice, tienen 1000 artimañas impensables, Carlos, que tú no te imaginas, para seducir e ir ganando los juicios como ellos los vayan queriendo a su cliente. Bueno, ese es el abogado, pero ¿qué pasa del Poder Judicial? El Poder Judicial hace caso omiso, se hace el ignorante, salvo que tú tengas una cámara, un video y que lo demuestres. Es muy difícil, como está ahorita la impartición de justicia en México. Me tocó presentar un libro precisamente en la feria en el tema de las mujeres reclusas. Entonces, del INAP nos invitaron por parte de la Universidad de Guadalajara. Fue un libro muy interesante porque de 1,300 reclusas que hay en Santa Marta, Acatitla, el 30% de estas mujeres eran por violencia vicaria y por defenderse, y entonces
sí estamos un poquito retrasados en Muy el bien, tema. muy bien. Aurelio, tus conclusiones sobre este tema. Creo yo que es un tema demasiado complejo. Me es lamentable que haya este tipo de violencia tan recurrente, pero también pues es lamentable todos los delitos que existen en nuestro país. Creo yo que debemos de empezar cada quien desde su trinchera a poner un granito de arena para cambiar, por ejemplo, desde la cultura. A mí no me cabe en la cabeza, bueno, es que lo he vivido en la práctica, pero en la cabeza no logro comprender cómo es posible que te atrevas a causarle un daño a uno de tus hijos con tal de causarle daño a la mamá de tus hijos, por ejemplo, o viceversa. Pero es más común, lamentablemente, del hombre hacia la mujer. No es para mí concebible, porque yo creo que esas personas no toman en cuenta, independientemente del daño que le dan a la mujer, que es muy grave, también el daño a los hijos. Y esta violencia vicaria no nomás es dirigida a los hijos. Por ejemplo, pudiera ser que la pareja maltrate a un hermano, a los padres, y entonces la víctima también resiente el daño. Entonces yo creo que es una cultura que debemos de entender que cuando una relación así comienza con la voluntad de ambas partes, cuando se termina, deben de involucrarse nada más las dos partes, los principales actores, y terminar, creo que sanamente, esa relación. Porque sería uno de los aspectos para ir sentando bases. Hay que hacer un cambio en todos los aspectos y todo creo que debe de ir de abajo hacia arriba. Eso sería lo adecuado, pero, eso no ocurre. Es mi conclusión. Pero eso no ocurre. No ocurre. Aurelio, las suegras. Las suegras también Bueno, tienen que ver a ver, mucho. el tema de la suegra nos da para un programa aparte. Nos da para un programa aparte. Pero bueno, a ver, Aurelio, entonces, ¿tú estás de acuerdo en que tendría que legislarse y hacer un tratamiento distinto, lo que hablábamos fuera del aire, de acotar términos y todo, cuando hay niños de por medio, para hacer esto más fluido? Sí, pero tienes que hacer tres cosas. Primero, destinar una partida presupuestal que te dé los organismos o el lugar físico donde van a estar estos juzgados. Claro. Tienes que preparar a los juzgadores en lo que van a hacer. Tienes que darle las herramientas y tiene que estar previamente a todo esto una legislación que se pueda aplicar. Muy bien. Si no, no vamos a avanzar. Perfecto. Muy bien. Katia, tus conclusiones. Bueno, primero que nada, quiero un lema que dicen las instituciones, hasta nuestro mismo gobernador, que este es un tema de mamá y papá y que por eso las instituciones obran como obran. No. El que te sustraigan a tus hijos, el que violenten a tus hijos, y con la ayuda de las instituciones, yo creo que nos compete a todos. Es una muerte en vida, se los digo, es algo que no se lo deseo a nadie. Es lo más horrible que le puede pasar a una madre. Es tremendo. En la parte de que todos tenemos que cooperar, sí, pero necesitamos unas leyes que nos protejan. Queremos ser libres, definitivamente. Ustedes se han dado cuenta que ha habido más mujeres que tocan los medios, redes sociales, etcétera. Y sí, desgraciadamente la mujer que hace más ruido en los medios o ataca o dice que tal juez, etcétera, o tiene represalias en sus sentencias, no necesariamente un cheque, tienen las represalias en sentencias, o hay la mujer que tiene influencias y entonces sí, la apoyan porque es la amiga de, etcétera, y bueno, ¿no? Está en medios y tiene un apellido conocido en Jalisco. A diferencia de todas las demás, y aquí es donde le hago yo una invitación al licenciado, a cualquiera, que se acerque al frente, que se acerque a Madre Yo Sí Te Creo, a Cambay, a Alianza de Madres Protectoras, que son estos colectivos que estamos apoyando, que somos puras madres en esta situación, para que se den cuenta, que se den un baño de pueblo, Lic. De verdad, usted dice que es un abogado no tan accesible, y de verdad, para que vea cómo la mamá, aparte que tiene que trabajar, tiene su vida judicializada. Es tremendo esta vida la que estamos viviendo. Todas estas mamás se van sumando, va aumentando. No nada más vimos que después de pandemia aumentó la violencia doméstica, vicaria, institucional, sino que cada vez va en aumento, pero es acompañada de las instituciones. La están fomentando las instituciones. Hay una revictimización. Y a cada rato. Sí, porque en primero todas las instituciones. El directo, la pareja, y después las instituciones. Las instituciones, y no nada más a las mujeres, a los niños. Sí.
Y en este caso, por ejemplo, una pregunta que se me pasó a hacerles es, ¿dónde están los niños? Los tiene la abuela, la tía, la pareja, en mi caso la tía. La abuela, la tía, ellos no, pues ellos ni tiempo tienen, ¿no? Y esta violencia... O escondidos. Es continuada, porque Sí, claro. supongo que siguen a los niños psicológicamente diciéndole que... te puedo decirlo, hay una grave manipulación a los niños, declaran en contra de las mamás, van rompiendo ese lazo. Te lo puedo decir, en mi caso le dicen que yo soy una hija, disculpen la palabra, una hija de No, puedes decir lo que una sea, hija de perra, que me odian, que lo voy a meter a la cárcel. A otros los llevan al DIF con las camisas, los niños chiquititos con las camisas diciendo, estoy aquí porque lo ordenó la jueza, pero no quiero ver a mi mami. El niño ni siquiera sabe hablar, ¿no? Claro. Entonces el DIF lo colude, ay no, es que el niño no tiene ganas de verlos. Y en vez de que ellos fomenten otra vez, revinculen a las familias, no. Bueno, muy bien, pues me parece que este tema da para mucho más. Sí. Esperemos volver a hablar, si te parece, más Te lo adelante del agradecería tema. mucho, Carlos. También Aurelio, Raquel, ¿sí? Claro, claro, con y mucho esperemos gusto, que ahora encantada. sí venga una diputada para hablar sobre este tema y de esa ley que está todavía en la congeladora. Muchas gracias, hasta la próxima.